Iglesia Buenas Nuevas de Chile. Culto dominical. Fecha 19 de abril de 2020. Desde ahora vamos a compartir la palabra de Dios. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 del versículo 7 voy a leer. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, y a Cam, y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y hasta la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta el versículo 22 he leído. Este libro, Génesis capítulo 6, está saliendo la obra de Noé. Noé era una persona que vivía como igual que otros hombres del mundo. Siempre estaba pensando acerca de las cosas del mundo. No hay diferencia.
Pero un día Noé halló ante los ojos de Dios, halló la gracia de ante los ojos de Dios. Es muy importante, ¿no? Hallar la gracia del Señor. Porque él también tenía que ser muerto por diluvio. Su vida también incluía entre todos los malditos que tenían corazón corruptos. Ninguna diferencia ahí entre todos. Pero él halló la gracia ante los ojos de Jehová. Por causa de eso, él podía ser justo. También él podía aceptar la palabra de Dios. Él podía caminar con Dios. Mucha gente tenía curiosidad cómo él anduvo, cómo esta forma de vivir. Durante más o menos 120 años, cómo vivía solamente construyendo el arca de Gofer. Pero nosotros podemos responder una respuesta perfecta, es que él halló la gracia ante los ojos de Dios. ¿Quién puede recibir la gracia? El que hace bien, el que hace grande cosa. Si él recibe recompensa y premio, eso es como recompensa de su obra buena. No es la gracia. Pero la gracia viene por lo que no he hecho nada. Es muy importante, ¿no? Dios estaba mostrando su corazón. Uno es, observando el corazón del ser humano, todos están corruptos, corrompidos. Según nuestra vista, no solamente ellos habían sido como corruptos, corrompidos 100%, sino que, según la explicación de Jesucristo, como dice, en la época de Noé, se casaron, vivían, también disfrutaban. ¿Cómo nosotros podemos interpretar que se casan? Ese es pecado. ¿Cómo nosotros podemos interpretar que los que estaban viviendo para sí mismos, ganando dinero, viviendo bien en el mundo? Pero para Dios es corrupción, porque Dios tanto quería añadir su corazón con el corazón del ser humano. Dios quería entregar su proyecto en el corazón del ser humano para que la gente pueda cumplir la voluntad de Dios. Ese es el objetivo de la creación del ser humano. Entonces Dios, cuando creó a los hombres, tenía proyecto. ¿Cuál es? Para conversar con los hombres. Cuando Dios habla, ser humano puede aceptar la voz de Dios en su corazón, en su espíritu, conversando. También Dios quería establecer su mundo en este mundo. Es decir, que el reino de Dios que establezca en este mundo. ¿Cómo? Salvando a las personas, dándoles el Espíritu de Dios, formando como el templo de Dios en sus corazones que mora el Dios. Pero en la época de Noé había muchos hijos de Dios, pero ellos no tenían interés de conversar con Dios. Tampoco querían saber la voluntad de Dios. Por eso, más que todo, se perdieron de la sensibilidad espiritual. Eso es gran pecado, porque no podía usar más estas personas corrompidos. Por eso Dios demostró el juicio del Señor ante la vida de Noé. Noé, vea, yo quiero raer
todos los hombres del mundo que respiran por su nariz. Incluye los animales. En aquel entonces Noé podía captar el juicio de Dios. También Noé podía captar el deseo de Dios. Porque Dios, si hubiera tenido un deseo solamente para destruir al mundo, entonces iba a destruir completamente. Pero Dios estaba buscando frente de él, ante presencia de Dios, ante presencia del juicio de Dios, ¿quién puede humillarse su corazón? ¿Quién puede pedir la misericordia del Señor? Porque Dios es misericordioso. No quería destruir todo, pero solamente Noé halló ante los ojos de Dios. Eso es la respuesta en la época de Noé. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no? El tiempo postrero será como igual que la época de Noé. Hasta que llueve, la gente estaba tomando, comiendo, casándose, disfrutando. Hasta que llegue el diluvio, la gente no podía distinguir cuál era la voluntad de Dios. Se perdieron el tiempo de arrepentimiento. Por eso nosotros tenemos que entender, porque somos justos. Pero ¿cómo nosotros podemos mantener el espíritu y también cómo nosotros podemos mantener la vida de creencia? ¿Cómo nosotros podemos preservar la salvación hasta que venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo al mundo? Por esa razón, cada día nosotros tenemos que despertar nuestro espíritu por escuchar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, porque el espíritu tiene sensibilidad. Cuando no se comunica con Dios, se endurece. Nuestro corazón, eso es tipo. No es que es suficiente por la salvación, sino que cada día nosotros tenemos que humillarnos, desechando nuestros pensamientos, recibiendo la guía de Dios. Pastor Usuba siempre estaba testificando. Cuando yo tenía 19 años, yo he entendido claramente que lo que yo estaba viviendo por mi pensamiento, he fracasado 100%. Por eso desde aquel tiempo yo empecé a desechar mi pensamiento confiando en la palabra de Dios. Dios cuando me dice que tú eres justo, ¿por qué? Jesucristo murió por su pecado. En aquel entonces él podía sentir acerca de su corazón que está surgiendo maldades, mal pensamientos, pero desechando su propio pensamiento, aceptando la palabra de Dios, como Dios me dice, así ha decidido claramente. Por causa de eso, durante muchos años Dios estaba utilizando al pastor Usuba como su siervo. Es muy importante, ¿no? Nosotros, ¿cuántas veces estamos negándonos? ¿Cuántas veces nosotros estamos pensando que mi pensamiento está mal, está interrumpiendo para tener la fe, está interrumpiendo para creer en Dios? Mi pensamiento me hace gran daño. ¿Quién está pensando? ¿Quién está creyendo eso? Por eso Dios está permitiendo cada momento en nuestra vida para que sea equivocado, fracasado,
Por causa de fracaso, nosotros podemos entender que, siguiendo por mi pensamiento, Dios no me ayuda. Siguiendo por mi deseo del corazón, Dios interrumpe fuertemente. Nosotros tenemos que entender esta cosa, ¿no? Porque cada momento que él estaba predicando en la palabra de Dios, acompaña este testimonio. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos practicando esto? Creyendo en mi pensamiento, yo me fracasé. Confiando en mi pensamiento, ya Dios me rechazó. Eso es una regla perfecta, porque el arrepentimiento es que rechazando nuestros pensamientos. Entonces, si hubiera rechazado sus pensamientos en la época de Noé, entre muchos hombres iban a recibir la salvación. Pero hasta que murieran todos por diluvio, ellos no podían arrepentirse porque no podían darse cuenta de la equivocación por tener pensamiento de ellos. Por eso nosotros podemos encontrar una persona muy especial, se llamaba Enoc. Génesis capítulo 5, el versículo 21 sale. Veamos. Génesis capítulo 5, el versículo 21 dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta palabra es muy importante, ¿no? Porque antes de llegar diluvio, hace tiempo Dios había escogido una persona, Enoc. Enoc al principio él tenía su propio mundo. Él tenía en su pensamiento. Pero un día desapareció su propio mundo de corazón y luego absorbió el corazón de Dios. Y luego se unió con el corazón de Dios y su corazón. Por eso Dios podía acompañarse con él durante 300 años. Mire, ¿cuánto día? Durante 300 años. Él anduvo con Dios. Mientras tanto que él andaba, entonces él estaba escuchando imagen de Dios, proyecto de Dios, la voluntad de Dios, el plan de Dios. Porque Dios es alfa y la omega, desde principio hasta fin. Todos saben. Por eso un sabio que recibe la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, en su corazón está establecido el plan de Dios. ¿Por qué? Es como igual que una persona ya lo vio película, que desde primero hasta fin, entonces ya sabe qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a surgir, cómo se termina. Alguna película va a morir protagonista, actor, pero alguno aparentemente iba a morir, pero no iba a morir. Entonces, por medio de película que se ve desde primero hasta fin, ya sabe todo, lo mismo. Nosotros tenemos la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando leemos constantemente, nosotros podemos entender el plan de Dios. ¿Qué plan Dios está teniendo? Dice que un día Dios va a enviar
su Hijo amado Jesucristo, para no salvar a las personas, sino que para rescatar, arrebatar a los justos que habían recibido la salvación, así dice. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando viene por segunda vez, no para salvar, sino que para llevar a los hijos de Dios. Además, cuando se termina este planeta, se quema completamente, porque en el libro del Apocalipsis viene Nueva Jerusalén. Es decir, que desapareciendo este planeta, Dios va a traer otra planeta nueva y viviendo 1000 años, millennium, y luego juntamente con Jesucristo puede vivir en el reino de Dios eternamente. Por fin, nosotros viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Ese es el plan. Por eso, algún momento que estamos quedándonos en este planeta, eso es lo que Dios nos da la oportunidad de aprovechar, de vivir, servir a la iglesia, al evangelio, a Dios. Es como igual que Enoc, durante 300 años, él anduvo con Dios. Estaba conversando. Por eso, en el libro de San Judas, el libro que solamente hay un capítulo, así sale el testimonio de Enoc. Dice que el Señor viene con los santos para juzgar a los que andaban con la inmundicia. Es decir, que Enoc no solamente vio el tiempo de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también él vio la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vio también la resurrección de Jesucristo. Y el arrebatamiento de Jesucristo también por segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allá, a través de la revelación de nuestro Dios, lo vio todo. Imagínense, antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, más de 3000 años atrás, esta persona que anduvo con Dios en su corazón había formado el plan exacto de nuestro Dios. Por eso él estaba testificando ante la gente, mire, un día va a venir el Salvador Mesías. Él va a morir por nuestros pecados. Él va a ser crucificado. Él va a quitar todos nuestros pecados. ¿De dónde venía esta predicación, este anuncio? Todo lo que escuchó por medio de Dios. Porque durante 300 años anduvo con Dios. Imagínense, ¿no? Durante más o menos un mes estamos escuchando, cada día, cada vez estamos escuchando la predicación de muchos pastores. Entonces, muchas cosas estamos escuchando. Más que todo, cuando uno escucha la palabra de Dios claramente, cara a cara, entonces absorbe fácilmente la palabra de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios. Por eso yo imagino que Enoc era una persona bendita. Por eso Dios lo llevó a su casa, a su palacio, sin quitar la vida física, sino que llevó. Se llama arrebatamiento. Es decir, que un día nosotros también seremos arrebatados al cielo. Eso es nuestra esperanza. Entre los justos tiene que tener esta esperanza. No es que hasta eterno estamos viviendo en este planeta, sino que estamos quedándonos solamente algún momento como extranjeros, errantes.
Por eso nosotros tenemos que llamar la atención de la voluntad de cuál es. Entonces, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego, él fue justo, perfecto, anduvo con Dios. Ya, por la fe, él podía ser justo. Y luego, él estaba aceptando la palabra de Dios. Ya, busquemos Génesis capítulo 6, el versículo 22, como dice. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, ¿de dónde venía la obediencia? Según la palabra de Dios dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, para tener la fe, de primero tiene que ser justo. ¿Cómo puede ser justo? Hay dos caminos. Un camino, uno que puede cumplir todos los mandamientos de Dios y la ley, será justificado ante presencia de Dios. Dios le cuenta de su obra, pero hay condición. Sí puede cumplir todos. Pero durante más o menos 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, ninguna persona podía tener la justificación de la vida por su obra. Es decir, que Dios nunca había justificado por su obra. Por eso este pacto se llama el pacto antiguo que hizo por medio de Moisés, dándole 10 mandamientos. Ese pacto invalidó. ¿Por qué invalidó? Nadie podía llegar a ese punto del pacto. Por eso Dios quería cambiar por medio de nuevo pacto. Este pacto son diferentes. El pacto antiguo se necesitaba integrar la obra del ser humano. Pero el nuevo pacto que iba a establecer por medio de Jesucristo no necesitaba la obra del ser humano, sino que solamente necesitaba la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos confiar en su obra. En vez de nuestra obra, confiamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor. Cuando tenía 30 años, él podía buscar Juan el Bautista porque únicamente Jesucristo sabía que Juan el Bautista era mensajero de Dios. Porque Dios le envió 6 meses antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Como lo que había profetizado en el tiempo del Antiguo Testamento, como decía, preparad el camino del Señor. Jesucristo quería caminar, pero sin camino, ¿cómo puede caminar? Pues tenía que preparar el camino del Señor, así dice. Entonces, el corazón del ser humano no había preparado el camino que camine nuestro Señor Jesucristo en su vida, en su corazón. ¿Por qué? Es como igual que un día Jesucristo llegó al estanque de Betesda. Había muchos enfermos, ciegos, cojos, sordos. Estaban quedándose muchos enfermos como paralíticos. Entonces ellos solamente enfocaban movimiento de agua de estanque de Betesda. Porque algunas veces descendía el ángel y se movía. Y luego uno que ingresa en el estanque se curaba su enfermedad. Así
funcionaba. Entonces, por medio de este ángel que estaba agitando, se mueve agua de estanque. Eso es como sombra de Satanás que estaba trabajando, porque no para mirar, no para que tenga atención del camino de nuestro Señor Jesucristo. Estaba quitando las vistas, intereses y sus corazones, porque Jesucristo llegó en el estanque. Estanque, Betesda, es como en el lugar donde llega la gracia. Eso es significado de Betesda. Entonces, cuando llegó el dueño de la gracia y la misericordia, es nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, cuando apareció, todos los enfermos no enfocaban hacia Jesucristo. Solamente ellos enfocaban movimiento de agua. Eso es, Satanás estaba quitando interés del corazón del ser humano para que trabaje. Usted tiene que hacer buenas obras. Usted tiene que esforzar a cumplir mandamiento. Imagínense, yo también durante 10 años estaba viviendo con esta forma de vivir. Durante 10 años, yo tengo que hacer buenas obras. Yo no tengo que cometer. Yo tengo que guardar mandamientos. Solamente sustantivo es yo. Pero siempre estaba vacío de mi corazón. Está lleno de pecado de mi corazón. Estaba muy difícil de tener la fe. Tampoco podía comprender la palabra de Dios. Aunque leo, pero no puedo comprender. Solamente me quedaba duda. Pero un día Dios me permitió para que destruyera mi sed, mi pensamiento. Un día yo estaba depositando dinero en la cuenta de banco cada mes. Durante como casi 5 años estaba depositando fielmente. ¿Con qué propósito yo estaba depositando? Cuando se termina servicio militar, cuando yo salgo de militar, yo tengo que hacer un negocio o aprovecharía este dinero cuando yo tengo libertad del servicio militar. Pero al llegar casi como terminación de servicio militar, un día me visitó mi hermano mayor. Me dijo así: hermano, ¿usted tiene plata? Sí, yo tengo. Présteme. Yo tengo buen plan, negocio. Yo quisiera utilizar como préstamo. Cuando yo gane, yo voy a devolver. Pero pasando 1 de 2 meses, yo estaba escuchando la noticia, dice que él estaba malgastado todo completo. Y luego hizo préstamo por medio de tarjeta de crédito. Y cada mes llegaba la cuenta de deuda que tenía que pagar al banco como $1,000 en esa época. No, repito. En monto total $1,000. Por eso tenía que pagar cada mes. Durante casi como 5 años estaba ganando, depositando dinero. Es decir que yo tenía plata. Pero de repente convirtió como deudor por causa de engaño de mi hermano mayor. Pues en mi corazón fue derrumbado. ¡Pum! Como igual que una palabra, ¿no? Cisterna que no sustenta nada de agua. Está roto. Una cisterna de agua que está roto,
y echa agua, ¿qué es lo que se queda? Vacío. Se pierde todo. Desde aquel tiempo yo estaba pensando profundamente. Ser humano, cuando tenga decisión de ganar, por su decisión no puede ganar. Si Dios no permite, no puede ganar. Eso es lo que yo entendí por causa de este fracaso. Apenas yo estaba terminando de servicio militar, salí de allá. Solamente yo tenía uno de como $1,000 efectivo. Y luego un moto y cámaras. Nada más. Eso es mi vida. Además, pasando un mes, gasté dinero, lo que yo tenía, como $500. Yo calculaba. Sin ganancia, sin trabajo, estoy viviendo en la casa, solamente paso un mes, $500. Solamente falta un mes. Y en aquel entonces Dios me dio la oportunidad de escuchar el Evangelio. 1990. En aquel entonces Dios me hizo entender, escuchar el Evangelio, que Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió todos mis pecados. Dios me justificó, santificó, hizo perfección. ¿Para qué? Para que yo sea justo, santo, perfecto. Hay grande cosa cambia de mi vida. ¿Cuál es? Cuando yo entendí el Evangelio, Dios me dio la oportunidad de leer la Biblia. Mientras tanto que yo leo la Biblia, Dios me hizo entender sobre el secreto de la palabra del Señor. Eso me da mucha bendición. Porque antes de escuchar el Evangelio estaba leyendo varias veces Romanos, Hebreos, el Apocalipsis. Pero me llamaba mucha atención 2 libros, Romanos, Hebreos. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué quiere decir? No podía comprender. Aunque yo tanto quiero entender, por eso compré muchos libros, diferente explicación de la Biblia. 1, 2, 3, 4. Examinando, estudiando. No podía entender. Pero ahora estoy muy feliz. Cuando yo leo, Dios me da entendimiento. Esta palabra, eso es. Dios está hablando así. Entonces, a través de Pastor Oxoba, yo aprendí la vida de creencia. También estoy viviendo con Dios, porque Dios me da cada día entendimiento de la palabra del Señor. La semana pasada yo estaba predicando la palabra de Dios sobre el tabernáculo de reunión para la iglesia de la República Dominicana. Estaba muy contento porque Dios me utiliza hasta ahora. También la iglesia de Sobusan me invitó como expositor durante 3 días. Estaba haciendo grabación en coreano, enviando video a la iglesia de Sobusan, y esta mañana me escribió un texto, Pastor Kim Young-gyo, quien está pastoreando en la iglesia de Sobusan, me dijo que gracias, Pastor Juan Kim. Por su predicación, muchos hermanos están testificando, entendiendo sobre la palabra de Dios, están dando agradecimiento al Señor. Por eso yo le doy gracias por haber dado
por haber dado la palabra de Dios. ¿Quién soy yo? Yo era una persona que era ignorante del mundo y de Dios. Pero Dios estaba cambiando poco a poco. Eso es gran, maravilloso de la obra del Señor. También en esta mañana nosotros hemos leído esta palabra, ¿no? Génesis capítulo 6, así dice. El versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y luego nosotros podemos ver esta palabra 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera te harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Imagínense cuando Dios habló a Noé que haga como este tamaño, como longitud es largo, 300 codos, 300 por 50 centímetros. En total, ¿cuánto es? 150 metros. ¿Así sale o no? Wow. Cuando yo era niño, para correr 100 metros era como 20 segundos. No podía correr rápidamente. Era muy lento. 20 segundos. Y cuando era como secundario, 18 segundos para... Siempre cuando yo estaba corriendo, estaba muy difícil de respirar, con todo coraje estaba corriendo, pero no alcanza 100 metros. Como si fuera que una hora que estoy corriendo, así me sentía, ¿no? 100 metros es muy largo. ¿No es así? ¿No sabe? Pero 150 metros, wow, es muy gigante. Y luego, ¿cómo te dice? Anchura, 50 codos, 25 metros. Altura, ¿cómo dice? 30 codos, 15 metros. 15 metros. Cada piso, ¿cuántos metros llega? Como 3 metros. Entonces 15 metros, es decir que como 5 pisos. Quinto piso es de arriba, por ahí. Y el longitud largo, 150 metros. Y ancho, 25 metros por ahí. Un codo, si calcula, 30 centímetros. Así sale. Entonces, cuando escuchó esta palabra, Noé se integra con su propio pensamiento. ¿Cómo va a decir? Señor, no puedo. Es muy grande. Señor, me parece que no es justo porque debe achicar. Entonces, tamaño que yo pueda alcanzar a construir. Vamos a hacerlo eso.
Si hubiera dicho entonces, interrumpe la voluntad de Dios. Porque Dios quería reservar cada especie de los animales para mantener la vida de los animales. Por esa razón, Dios le mandó claramente tamaño. Además, como dice, aposentos en el arca. Y luego, como dice el versículo 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Primera vez de cuarentena que surgía en la época de Noé. Es cierto, ¿no? Cuarentena de la época de Noé, ¿en dónde? En el arca. Automáticamente cuando llegó diluvio, entonces subió agua hasta montaña Arad, lo más alto del mundo. En aquel entonces se sumergió todo, no podía salir. Para disminuir de agua, ¿cuánto tiempo llevaba? 1 año. Cuarentena de 1 año en la época de Noé. Por eso, Dios calculó exactamente para aceptar los animales, cada especie, y también para sustentar alimentación a los animales y también a la familia de Noé. Suficiente durante 1 año lleva. Ya está pasando más o menos 1 mes de cuarentena de Ñuñoa, de Santiago. Al iniciar esta noticia que nosotros tenemos que quedarnos en la casa como cuarentena, yo compré alimento para sustentar los hermanos que viven en la iglesia, por lo menos como alimento de 1 mes. Ya está terminando. Tenemos que comprar otra vez. Significa que para sustentar 1 mes, para los que viven uno de 15 personas en la iglesia, no es fácil. Pero imagínense cada diferente animal de especie que se quedan en la arca de Gofer. Entonces, elefante, ¿cuánta cantidad de comida come? Elefantes. Creo que tonelada, ¿no? Por tonelada, así como vaca, caballo. Aunque gato come poquito, ¿no? Gato poquito, pero hay otros. También tigre, león, leopardo, etcétera. Los que comen de carne de animales, ya también tenían que preparar. No puede dar animales que fueron preservados de la arca de Gofer. Si no hay alimentación, entonces matando un mono y dando comida al león, entonces ya, eso es injusto porque hasta que termine el diluvio ya tenía que sustentar. ¿Es cierto? Ya Noé era dueño de la arca de Gofer. Además, Noé tenía que recibir la guía del Señor, porque sin trabajo de Dios, él no podía salir de arca porque está lleno de agua. Para disminuir de agua, Dios tenía que hacer viento fuertemente para que se saque todo. Por fin, se secó la tierra. Salieron de arca de Gofer todos los animales. Noé estaba muy contento. Significa que nosotros somos
como somos personas que, como igual que los animales que estaban quedándose en el arca de Gofer de Noé. Cada día nosotros tenemos que alimentar. Cada día nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿quién podía repartir alimento? Noé. Lo mismo, cuando nosotros recibimos la salvación, cada momento nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. Sin alimentación, muere. Por esa razón, esta palabra nos explica claramente cómo nosotros podemos vivir después de recibir la salvación. Además, Dios le mandó a Noé para calefatear de dentro y afuera de arca de Gofer, porque había hecho con toda la madera de Gofer, como tabla. Sobre tabla añadida se queda como espacio de sumergir de agua. Pero por medio de brea se podía calefatear para tapar y defender contra humedad y agua. Diluvio. Se llama protección del juicio de Dios. Brea es como se refiere la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque únicamente la sangre de Jesucristo puede proteger nuestra vida. Por la sangre de Jesucristo nosotros podemos defender el juicio eterno de Dios. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso los animales que están en el arca de Gofer no iban a morir. Creo que ni un animal había muerto los que se quedaban en el arca de Gofer, porque Dios protegía. Pero todos los animales que estaban fuera de arca de Gofer, 100% habían muertos por medio de diluvio. Es decir, que fuera de Jesucristo hay condenación. Aunque vive bien, aunque vive excelente, cara, estudia, trabaja, no importa. Si no entra en el arca de Gofer, solamente hay el juicio de Dios. En esta mañana nosotros podemos pensar que estamos en Cristo Jesús. Por eso Dios dice que tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto. ¿Cómo nosotros tenemos que responder? Sí, Señor, soy justo, santo y perfecto. Gracias, Señor. Así debería responder. Esa es la fe. Desde este inicio ya nosotros podemos tener la fe. Mas ser justo vivirá por la fe. Pero el pecador no puede vivir por la fe. Por eso nuestra iglesia está enseñando sobre purificación del pecado por la sangre de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que sale Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Espero que tengan ánimo en esta semana, aunque tenemos otra vez cuarentena, pero cada noche nosotros tendremos seminario desde el lunes hasta viernes. Desde el lunes hasta miércoles para la iglesia de Bronx. Y también jueves, viernes, invitado al pastor Emmanuel Kim de República Dominicana. Nosotros escucharemos la palabra de Dios. Desde 7 de la noche inicia cada seminario. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice, cada día Dios nos acompaña.
También Dios nos da ánimo, esperanza. En esta semana nosotros queremos vivir por su ayuda y también nosotros queremos alimentar nuestro espíritu por su palabra. También nosotros tenemos seminario bíblico para la iglesia de Buenas Nuevas de Bronx de Estados Unidos. Espero que nos bendiga para que nosotros podamos transmitir de la palabra del Señor. También jueves, viernes tendremos seminario bíblico invitado al expositor Pastor Emmanuel Kim de República Dominicana. Espero que nos bendiga para que nosotros escuchemos la palabra del Señor y para que invitemos también a otras personas. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Ya se encuentra abierta la quinta convocatoria para alumnos de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción. Para mayor información, comuníquese con nosotros a los números que aparecen en pantalla. Los esperamos.